Hola, estimados participantes del curso taller Herramientas del editor científico LaTeX. En esta sesión vamos a trabajar con la inserción de tablas en un documento LaTeX. Vamos a crear un artículo así rápidamente utilizando el asistente. Le colocamos como título tablas en un documento LaTeX. Esto lo hago rápidamente porque ya se ha explicado en sesiones previas. Creamos una sección acá a la que llamamos introducción y un poco de texto. A continuación se incluyen varias tablas generadas a modo de ejemplo con el asistente para tabla del editor TextMaker. La primera tabla que vamos a insertar va a ser una tabla generada por defecto, pero antes de eso grabamos el documento. Como ya he mencionado previamente, es preferible crear una nueva carpeta. A esta nueva carpeta la voy a llamar tablas LaTeX y al archivo tablas.txt. No se olviden de colocar la extensión, esto es algo importante. Ahora compilamos con F6 y visualizamos con F7. Entonces, a continuación, la primera tabla con los valores por defecto. Para que la tabla aparezca centrada, vamos a usar el botón centrar que nos automáticamente coloca el código correspondiente al entorno center. A continuación, asistente para tabla. La tabla que aparece en el asistente por defecto es una tabla de 2 filas y 2 columnas. Entonces usamos los valores por defecto, presionamos aceptar y vamos a llenar el contenido de la siguiente manera. Horizontalmente nos vamos a desplazar con la tecla Tab. Estoy acá y presiono Tab para ir al siguiente espacio. Luego tengo que usar la tecla cursora para pasar a la siguiente fila. Nuevamente Tab y Tab. Entonces ahí he llenado el contenido de las 4 celdas que componen esta tabla. Presiono F6 para compilar y F7 para visualizar. Esta es la primera tabla que está centrada y ha sido generada con los valores por defecto. Vamos ahora a construir otra tabla con el asistente. En este caso vamos a generar una tabla de 3 columnas y 3 filas. Miren ustedes, cuando yo selecciono aquí, haciendo clic en este botón, estoy seleccionando toda esta columna y acá aparece el número 1 que corresponde a la columna 1. Cuando selecciono en esta otra parte, el número me indica que estoy seleccionando la columna 2 y algo similar sucede con la otra columna. También puedo hacer esto con las filas. Ahí está. O sea que si yo deseo hacer la configuración para la columna 1, puedo utilizar directamente estos botones o también usar aquí estas pestañas para ubicarme en la columna a la cual quiero dar formato. Bueno, una manera más rápida me parece seleccionar la columna, en este caso 1, y empezar a darle formato. El formato que vamos a usar para esta columna es alineación izquierda, borde izquierdo lo dejamos allí,
Para la segunda columna, alineación en el centro, lo dejamos allí, pero no le colocamos ningún borde. A la última vamos a alinearla hacia la derecha y le quitamos el borde izquierdo, solamente le dejamos el derecho. Para la siguiente fila, el borde superior lo dejamos. La otra sí le quitamos el borde superior. La última también, solamente dejamos el borde inferior en la última fila, de tal manera que lo que se va a enmarcar aquí es el borde de la celda nada más. Ahora sí, colocamos algo de texto. En cada una de las celdas que componen esta tabla. Y seleccionamos todo el código, presionamos el botón centrar. Ahora sí, F6 para compilar y luego F7 para visualizar. Bien, ahí tenemos entonces una tabla que solo está enmarcada en los bordes exteriores. Bueno, seguidamente vamos a hacer otra modificación acá. Generamos también una tabla de 3 columnas y 3 filas, pero vamos a utilizar esta opción, combinar columnas. Eso lo vamos a hacer en la primera fila. Combinamos columnas, pero aquí me indica que debo combinar la 1 y la 2, solamente estas. Lo que quiero hacer es incluir un encabezado para esta tabla, entonces voy a combinar desde la 1 hasta la 3 columnas. El resto de los valores los dejo ahí por defecto. Presiono aceptar. Aquí voy a colocar encabezado, luego celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, celda 5, celda 6. Compilo con F6 y visualizo con F7. ¿Sí? Ahí está el resultado que se obtiene al hacer la combinación de las 3 columnas. Ahora, aquí también se puede utilizar esto, por ejemplo, resaltar el encabezado con texto en negrita. Para eso se selecciona la palabra encabezado y se usa la combinación de teclas Control B. Cuando se hace esto, se vuelve a compilar con F6 y se visualiza con F7. Ahí tenemos entonces el resultado. Ahora vamos a usar otra opción que nos permite el asistente para las tablas, que es la siguiente. Esta opción, añadir margen vertical a cada fila. Si seleccionamos esta opción, bueno, los demás defectos los demás valores los dejo por defecto. Entonces acá vamos a colocar algo de texto para las celdas. F6 para compilar, pero antes de eso me olvidaba, hay que centrar para que tenga una presentación agradable y visualizar con F7. Ahí está. Lo que se ha conseguido es aumentar el ancho de cada una de las celdas que conforman esta tabla. Y si no se aprecia demasiado, podemos nosotros aumentar aquí estos valores.
Por ejemplo, vamos a darle aquí el valor 5, aplicamos, y acá 2, F6 para compilar y F7 para visualizar. Aquí se ve mejor. Se utiliza esta estrategia para poder aumentar el ancho de las celdas que componen una tabla. Esto resultaría quizá útil o de mayor utilidad para los encabezados. Por ejemplo, si genero una tabla de 3×3 como lo hice hace un momento y combino acá estas columnas y le aplicamos añadir margen vertical, aceptar. Entonces acá vamos a hacer la corrección, bueno, solamente la corrección para el encabezado, pero aquí hay una advertencia que hacer. Lamentablemente todavía no está en un 100% el asistente, así que si ejecutamos ahí como está vamos a tener un error. Lo que hay que hacer para que no se produzca un error es quitar, cortar este comando de allí y colocarlo aquí en el interior de donde habíamos quedado que se coloque el texto según lo hicimos en este ejemplo que está acá. Entonces aquí colocamos el comando anterior y ahora sí aquí con control B colocamos encabezado y acá sí vamos a dejarlo al mismo ancho o al ancho porque por defecto coloca el asistente. Completamos el contenido de las celdas y nos faltó centrar. Seleccionamos todo, centramos, F6 para compilar y F7 para visualizar. ¿Bien? Entonces ahí tenemos una tabla que, bueno, tiene una mejor presentación que la que se había generado antes. Ahora, después de que hemos utilizado ya las herramientas que nos proporciona el asistente del editor, todavía quedan algunas más que resultan de utilidad para dar formato a las tablas. Por ejemplo, aquí hemos usado este artificio para poder controlar la amplitud individual de las celdas, que bueno, en algunos casos como este es de la fila ya completa. También podemos controlar el ancho de las celdas. Por ejemplo, bueno, habíamos mencionado antes el ancho debido a que estamos considerando aquí a esta longitud como el ancho, así que ahora pues resulta conveniente hablar de largo acá en esta otra longitud que es la que vamos a modificar. Entonces vamos a modificar el largo de las celdas que componen las tablas. Aquí vamos a insertar ahora con el asistente lo siguiente. Por defecto utilizaremos una tabla de 2×2 nada más. ¿Y cómo es que vamos a conseguir ampliar el largo? De la siguiente manera. Utilizamos aquí cualquiera de estas tres últimas opciones. La primera es para conseguir una alineación izquierda, la segunda al centro y la tercera a la derecha. A la primera vamos a colocarle a la izquierda la alineación y a la segunda vamos a colocarle a la derecha. Bien,
y le quitamos el borde izquierdo, o hay que dejar los bordes allí por defecto. Presionamos la tecla aceptar y ahora sí le colocamos aquí, por ejemplo, 6 centímetros, acá 3 centímetros, y luego llenamos las celdas: celda 1, celda 2, celda 3 y celda 4. Hay una observación aquí que se nos está indicando, según este comentario, que usemos el paquete array. Entonces copiamos este código y lo colocamos acá en el preámbulo. Aquí en el preámbulo entonces colocamos el paquete array. Presionamos ahora F6 y luego F7. Y ahí tenemos la tabla. Lo que faltó es centrarla para que tenga una mejor presentación. Ahora sí, ahí tenemos que el texto está alineado a la izquierda y la longitud, en este caso el largo de las celdas, es de 6 centímetros correspondiente a esta columna, y de la otra columna es de 3 centímetros. Se ha generado una tabla que tiene ese formato. Podemos hacer combinaciones. Por ejemplo, con el asistente vamos a generar una tabla de 3×3. Aquí está. La primera, vamos a hacer en la primera fila una combinación de las 3 primeras. Vamos a añadir un margen vertical a cada fila, y la primera vamos a darle una alineación a la izquierda, pero controlando nosotros el largo de cada uno de las celdas que componen la columna primera. Vamos a darle 6 centímetros, y luego acá ya sabemos que aquí no va a funcionar esto, entonces se modifica para que la primera fila tenga un ancho diferente de las otras. Control V, encabezado, y acá llenamos con celda 1, celda 2, celda 3, pasamos a la siguiente fila, celda 4, celda 5, celda 6. F6 para compilar. Y siempre, bueno, aquí me estoy olvidando, me faltó centrar. Se selecciona y se presiona el botón para centrar. F6. Y F7. Ahí está. Entonces de esta manera hemos generado esta otra tabla que ya está combinando varias de las opciones que nos ofrece el asistente. Ahora también podemos generar con el asistente tablas para centrar números decimales, por ejemplo, de tal manera que estén alineados todos de acuerdo a la coma decimal. Por decir, aquí el asistente para tabla, vamos a considerar 4 columnas y 3 filas. La alineación de la última columna vamos a hacerla a la derecha, la alineación de la otra a la izquierda, pero le quitamos el borde de la siguiente, que en este caso es la segunda
a la derecha. Esta que tiene alineación a la derecha, está bien, a la izquierda le vamos como borde a colocar esta opción. La opción no, sino esta opción. Ahí está. Que vamos a ver para qué va a servir. Ya esta primera columna la alineamos a la izquierda. Bien. Una vez que hemos hecho esto, entonces presionamos aceptar. Y ahora sí, la coma, que es de acuerdo al uso de este comando, se coloca aquí una coma, entonces ahora se va a producir una alineación con respecto a la coma. Ya vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, aquí vamos a colocar Estados Unidos 14.7 10.5 10,5. La siguiente fila, Italia 1.82 0,25. Y la última fila, Francia 3,4 3,4 0,6. Vamos a centrar esta tabla, F6 y F7. Aquí está. Entonces, aquí el detalle es que la alineación de estos números decimales se hace con respecto a la coma, que es lo que se está indicando con esta opción. Entonces lo que se hace aquí es, en lugar de colocar una línea como delimitador, se está colocando un carácter. En este caso también puede ser, bueno, una coma, un punto o de repente algo de texto. Y entonces sirve para separar esta columna que contiene este número, por ejemplo 14, 1 y 3, a esta columna que está alineada a la derecha de esta otra que está alineada a la izquierda, y el que lo separa ya no es una línea vertical sino una coma. En el caso de acá no directamente se escribe el número, por eso es que el efecto es diferente, está alineado a la derecha pero las comas no están alineadas, en cambio acá en esta columna sí están alineadas. Ese es el detalle que se puede apreciar cuando se utiliza esta opción. Bien, entonces ahora esta es una forma de generar tablas ayudándose con el asistente para tabla de el editor TeXmaker. Pero también se cuenta con otra herramienta que se puede descargar gratis desde la internet. Para eso en el buscador se coloca Excel 2 LaTeX y aquí en la página de Zetan, que es donde se encuentran alojados los archivos correspondientes a esta macro para Excel. Aquí cuando hacemos clic en este vínculo empieza la descarga, hacemos la descarga respectiva y una vez que se ha hecho la descarga, bueno, yo ya lo tenía aquí descargado, voy a borrar estos dos archivos para hacer una nueva descarga y no se vean estos dos archivos que están ahí. Ahí está. Entonces ahí tenemos la descarga hecha. Cuando se hace la descarga, entonces vamos a la carpeta que contiene el archivo descargado, o la macro en este caso, y hacemos doble clic sobre el archivo. Después de hacer doble clic, habilitamos macros, como dice acá, presionamos este botón y nos cercioramos que aparezca aquí un nuevo menú.
en la barra de menús de Excel. El nuevo menú se llama complementos. Este complementos, bueno, tiene dos opciones. Si no aparece, cerramos y volvemos a abrir el archivo. Nuevamente se habilitan las macros hasta que aparezca este menú. Una vez que aparece el menú, ya podemos tranquilamente nosotros abrir cualquier archivo. Por ejemplo, acá se ha creado este archivo en Excel que contiene dos tablas. La primera es esta tabla que contiene una serie de datos, y entonces nosotros podemos exportar esta tabla a LaTeX, eh, generando el código de la misma con la ayuda de la macro que les había mencionado. Lo que hacemos para ello es seleccionar la tabla y del menú complementos elegir la opción convertir tabla a LaTeX. Presionamos este botón, habilitamos macros y ahora sí tenemos aquí el código de la tabla anterior. Aquí por el momento voy a desactivar esta opción que es crear el entorno tabla, y lo que se hace es copiar al portapapeles. Presionamos el botón copiar al portapapeles, vamos al archivo text y pegamos el código. Ahí está. Para que podamos ejecutar este código, porque si directamente aquí hacemos F6, presionamos F6, va a aparecer un error. Es preciso que en el preámbulo se invoquen dos paquetes. El primero, que es multi-row, y el otro que es book tabs. Listo. F6. En este caso yo tengo ya descargado los paquetes, pero si usted no los tuviera, no olvide, como ya expliqué también en una sesión anterior, presionar el botón install cuando esté por supuesto conectado a la internet, para que Mictex proceda a descargar estos dos paquetes. Tomará un tiempo relativo, pero al final los descarga y ya pueden ejecutar el código de la conversión que ha realizado la macro de la tabla a un código LaTeX. Ahora sí presionamos F6 y F7 para visualizar. Bueno, en este caso la tabla se escapa de la página. Entonces, bueno, para esto hay una alternativa que es bastante sencilla, que consiste en utilizar un comando para reducir el tamaño de la tabla. Entonces acá nos vamos al archivo text y vamos a colocar acá exactamente antes de begin tabular, aquí el comando slash invertido scale box, y le vamos a colocar una escala de 0,75, que es como el 75% del tamaño original de la tabla. Ahí estamos, hemos abierto una llave que se está cerrando acá,
el editor lo indica con color amarillo. Aquí hemos abierto una llave que no se está cerrando en esta última parte, pero la cerramos acá al final del entabular. Compilamos con F6 y visualizamos con F7. Ahí tenemos la tabla reducida. Bueno, hay un detalle que, bueno, todavía la macro tiene algunos inconvenientes, como en este caso la alineación lo está poniendo a la derecha, pero esto es fácil de corregir porque nos ubicamos acá y aquí en lugar de R colocamos L. Volvemos a compilar y ahora sí visualizamos. Si nos parece que la tabla todavía tiene un tamaño excesivo, podemos reducir la escala a 0.7 y ahora sí tenemos la tabla incluida en un documento LaTeX y generada con una macro a partir de Excel o desde Excel. Bueno, eso es con respecto al uso de esta macro. Esta macro nos brinda facilidades para la generación de diversas tablas. Acá tengo el ejemplo de otra tabla, bueno, más pequeña, pero al igual que en el caso de acá donde se realizan, por ejemplo, combinaciones de filas y aquí combinación de columnas, acá también hay un ejemplo pequeño donde se está realizando combinaciones. Pero voy a aprovechar ese ejemplo para mostrar lo siguiente. Por lo general, LaTeX incluye lo que se conoce como objetos flotantes. Los objetos flotantes son aquellos objetos que el usuario no puede ejercer sobre ellos control con respecto a su ubicación, sino que más bien es LaTeX el que se encarga de ubicarlos en la parte que supuestamente pues es más adecuada dentro del documento. Y esto sucede porque por lo general pues las figuras y las tablas cuando no son extensas las tablas no pueden o no se ve agradable que se corten. Más se da en las figuras, por supuesto. Entonces, para que no haya inconvenientes en la ubicación, es que LaTeX las deja como objetos flotantes, o sea, no las ubica necesariamente después de un cierto texto, sino donde le parece más adecuado. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Pero para después eh, citar una determinada figura o una determinada tabla, se utiliza las llamadas referencias. Por ejemplo, vamos a colocar aquí el cuadro y le colocamos ref. Aquí todavía no va a ir nada porque no estamos usando ninguna etiqueta, aunque ya de una vez podemos ir adelantando. Por ejemplo, vamos a colocarle a esto el nombre tab cell, por decir un nombre arbitrario. Este es un nombre cualquiera, no, eso no afecta para nada en el resultado que se va a obtener. Muestra los datos de una encuesta. Realizada en el mes de marzo del presente año, por ejemplo. Entonces acá vamos a colocar esta tabla. Bueno, esta tabla no tiene ningunos datos de encuesta, pero pues sirve para el ejemplo nada más. Convertimos y aquí vamos a activar la opción crear el entorno tabla. Ahí está.
Ahora sí que ya hemos creado el entorno, copiamos al portapapeles y pegamos. Y entonces aquí hay que tener cuidado en cuanto al caption, que es la descripción que se hace de la tabla flotante. Voy a colocarle, ya van a ver ustedes dónde aparece el caption. Y la referencia. Estamos haciendo referencia a esta tabla, entonces aquí donde dice label, en lugar de este nombre que la macro le asigna por defecto, nosotros vamos a colocarle el nombre tabcel que habíamos utilizado para la referencia. Y luego ya presionamos pues F6. Como estamos haciendo una referencia, otra vez compilamos con F6 dos veces y luego F7. Y ahí tenemos la tabla. El cuadro 1, bueno, el cuadro 1, ese texto está demasiado cerca, demasiado próximo al texto anterior. A ver, el cuadro 1 anterior, aquí. Entonces ha quedado demasiado próximo. Ya como indicamos en alguna sesión previa, podemos usar un espacio vertical, por ejemplo, o si no también uno de los espacios que por defecto utiliza LaTeX, que sería, por decir, big skip. Luego compilamos con F6 y visualizamos con F7. Bueno, ahí se consigue una separación del texto con la tabla. Y ahora acá. Entonces ya tenemos el cuadro 1. Bueno, en este caso, de casualidad, en este caso se ha colocado la tabla justamente después del texto, pero no siempre va a suceder así. O sea, puede ser que aparezca ya después del texto, pero más probable que se ubique en cualquier otro lugar del documento. Puede ser incluso hasta en una hoja diferente. Bueno, entonces acá vamos a continuar. Y vamos a incluir otro ejemplo. Bueno, aquí este ejemplo, el caption, tabla flotante, es el que aparece acá haciendo una descripción de la tabla. Ahora sí, vamos a incluir otra tabla flotante. El cuadro, otra vez ref, vamos a colocarle ya no tab cell, sino tab nueva, por ejemplo. El cuadro muestra otros datos que son de suma importancia para nuestro trabajo. Este cuadro también se está incluyendo como un objeto flotante. Bien. Pero para esto no vamos a usar Excel, sino que vamos a utilizar el asistente. Para usar el asistente, acá tenemos que primero ingresar el entorno respectivo. Para esto elegimos del menú LaTeX la opción entornos y de esta opción entornos la opción
table. ¿Está? Luego con el asistente insertamos una tabla. Vamos a poner que sea una tabla de 3x3 con un encabezado. Ahí está. Y también con margen vertical. Entonces, bueno, acá ya habíamos visto este detalle, que esto debe retirarse y colocarse en esta parte. Y acá vamos a colocar lo siguiente. Y el caption, vamos a colocar otra tabla flotante. Pero por lo general en LaTeX las tablas llevan el caption en la parte superior. Por ese motivo lo estoy cambiando así tal como lo ha presentado LaTeX. Y además hay que añadirle la opción o el comando centering para que la tabla aparezca centrada. Ahora sí, F6 para compilar y F7 para visualizar. Y aquí está el detalle, me faltó compilar otra vez porque estamos usando una referencia. Me había olvidado también de colocar aquí el label tab nueva. Compilamos con F6 y como recién hemos incluido esta etiqueta, otra vez F6 y ahora sí F7 para visualizar. Ahí está. Entonces, como pueden ver, en este caso no ha colocado inmediatamente después la tabla, sino que la ha colocado aquí dejando un espacio y asumiendo que se va a colocar más texto. Bueno, esto es lo que se conoce como un objeto flotante. Si en algún momento quizás se quisiera controlar, podríamos usar un comando como este. La H es de here en inglés, quiere decir aquí, y el signo de admiración es para que de alguna manera se obligue a LaTeX a colocar la tabla en algún cierto lugar, o también la figura, pero esto pues es relativo. Siempre LaTeX va a tratar de tener el control de la ubicación de la tabla o de la figura. Bien, esto es lo elemental con respecto a la inserción de tablas en un documento LaTeX. Muchas gracias por la atención.